Pensar que este es un antígeno. ¿Ok? Un antígeno. Un antígeno, evidentemente, que tiene características de un gran inmunógeno. Para que tenga las características de un gran inmunógeno, vale decir que pueda desarrollar la activación de los mecanismos efectores del sistema inmune, debe tener características de nosotros. Por eso, al doble molecular, Tengo acá. el celular, perdón, hijo. Entonces, características del tropezo molecular, gran tamaño, o carga positiva, que sea levógira o de proliferación óptica y que evidentemente es una proteína con muchos epitopes y cada epitope que sea muy rico en diversidad aminoácidos. Si es así, esto debe ser un gran inmunógeno, por tanto se lo va a conocer también como pirógeno. Vamos a colocarlo con rojo, pirógeno. Pirógeno exógeno. Pirógeno exógeno, ¿qué les hace recordar? Pirógeno, piromaníaco, piro significa fuego. Pero el caso de nosotros, como dedicados a la vida, no vamos a fuego, sino calor. Fiebre. ¿Ok? Entonces, este pirógeno exógeno, cuando rompe las el pirógeno exógeno incurre a las barreras naturales, asumiendo que sean las barreras naturales. ¿Cuáles son las barreras naturales? Piel, mucosa. Físicas, vamos ordenándolas, ¿sí? Por orden. Físicas, químicas, mecánicas, biológicas. Físicas, piel, mucosas. Químicas, pH, lisosimas, defensinas. Mecánicas, estornudo, tos, peristaltismo gastrointestinal, descamación de piel, vellos, cilios, dicción, estornudo. Y biológicas, cuando todo eso se ha incurriado, es que este pirógeno exógeno ingresa, ¿ok? E inmediatamente es captado por ¿quiénes? Las células más superficiales, que son las células dendríticas. ¿Quién va a eliminar esta célula? No. Esta célula es solamente presentadora de antígeno por un lado y a la vez es elaboradora de pirógenos endógenos. Pirógenos endógenos. ¿Okay? Y a la vez es capaz de producir interleuquinas para activar a la natural killer. ¿Cuáles son las interleuquinas? Las interleuquinas 12, 15, que activan a la natural killer para que esta produzca ¿qué cosa? Interferón de tipo gamma. A la vez, este pirógeno endógeno que ingresó, vamos a colocarlo con su color para que sea más didáctico. Tac, 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 así. Se supone que está dentro. ¿Qué es lo que tiene esa estructura? Tac, 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 tac. Patrones moleculares asociados a patógenos, que son mecanismos de reconocimiento innato de patógenos que van a ser reconocidos por
unos receptores importantísimos de la inmunidad innata que tiene este que se llama los receptores. Entonces se unen a los receptores TOL y esta célula se autoactiva con la interleuquina 2. ¿Para qué? Para que ejerza el mecanismo citotóxico con perforinas y granzimas que van a eliminar la TP, o en todo caso también a células infectadas o células neoplásicas. ¿Estamos? Pero bueno, es así como se activa. ¿Ok? Bien. Estas células natural killer, ¿dónde se encuentran? ¿En tejido extravascular o en tejido intravascular? ¿Extravascular o intravascular? Intravascular. Intravascular, porque son células sanguíneas que son de la médula ósea. ¿Estamos? Entonces, ¿qué creen? Que esta va a salir ahí de frente, sino que yo me he salteado un paso importantísimo, que todo mecanismo del sistema inmune, para que sea efectivo, eficiente y oportuno, debe pasar por un fenómeno sumamente importante, que salga del cuartel. ¿Cuál es el cuartel? Los vasos sanguíneos. Y ese salir significa diapedesis para células. Y para proteínas solubles como inmunoglobulinas, sistema de complemento, lectinas que también están en la sangre, pero deben salir hacia el exterior para que cumplan su rol, se llama transcistosis. Y eso se ejerce porque estos quirógenos endógenos, que son las interleuquinas 1, 6 y el TNF de tipo alfa, deben unirse a quienes, a receptores epiteliales, receptores del endotelio vascular. ¿Para qué? Para que el endotelio vascular se active, y al activarse va a cambiar el citoesqueleto de ser células planas, como lo ven ustedes, van a convertir en ¿qué? Vamos a colocar las células como ellas son públicas. Desde ese momento, este órgano que es el endotelio vascular, se vuelve un órgano inmunológico, ¿sí? Porque va a propiciar que los mecanismos del sistema inmune se den. ¿Y cómo que se van a dar? Mediante la producción o secreción de proteínas que se llaman endotelinas. ¿Ok? Y las endotelinas son de dos grandes familias. Las quimioquinas y en otra gran familia las moléculas de adherencias. Las quimioquinas son de 4 familias, hablando dentro. ¿Sí? Perdón, vamos a colocarlo. Alfa, beta, delta, las pralactinas y las nitropralactinas. ¿Ok? Eso, junto de ustedes lo revisan, y cada una de estas tiene receptores en células específicas. ¿Sí? Alfas generalmente por inmunonucleares. ¿Estamos? Bien. Y la molécula de adherencia, que son las selectinas, en las cuales a partir de acá
la carga positiva que separa y no permite que se peguen las células polimorfas nucleares, por ejemplo, cambian de positivo negativo para que puedan empezar a pegarse, a acercarse al tejido nuclear para que puedan continuar con el rodamiento y la dependencia. Las selectivas, las ICAMs, que son 5, las BCAMs, que son 2, las PCAMs, las integrinas, selectivas son 3, las cadenonas, que son 3, y las llaves, 2, y equivalente a las llaves, la Claudina 1, cuando el proceso inmunológico se da en el sistema nervioso. ¿Estamos? Sistema nervioso. Ya 1, el 2, y bueno. Tarea para ustedes, su clasificación y donde se expresan qué células del tercer porque tendría que hablarlo, vamos a demorarlo. ¿Ok? Ese es el endotelioma vascular. ¿De dónde nacen las células endoteliales? ¿Cuál es el origen de las células endoteliales? De la médula ósea, que van a poblar toda la cavidad interna de los vasos sanguíneos. Importantísimo, porque eso va a permitir ¿qué cosa? La impermeabilización, que los vasos sanguíneos sean impermeables, para evitar la fuga de elementos celulares y elementos de fluido proteína. Cuando se da un proceso inflamatorio, todo ese mecanismo de la impermeabilización va a cambiarse. ¿Por qué? Porque va a haber una vasodilatación. Y eso es lo que va a permitir ¿qué cosa? Va a permitir ¿qué cosa? La diapedesis de las células. Y, por otro lado, suponiendo que este sea el sistema de complemento, inmunoglobulinas, lectinas, proteína C reactiva, ¿ok? Todos los elementos que les estoy diciendo son importantísimos para los mecanismos efectuados del sistema inmune. ¿Qué mecanismos? Fagocitosis. Si hablamos de fagocitosis, hablamos de inflamación. La citólisis, mediada por el sistema de complemento. ¿Ok? Y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos motivado por la natural química. Por esto todos los elementos van a ser por diapedesis o saldrán al exterior por transistosis. ¿Estamos? Ese es el endotelioma vascular. Quiero que sepan ustedes que estas células, cuando van a hacer dependencias y evidentemente el rodamiento, cambian su forma. Y el cambio de forma viene desde un paso importantísimo que se inicia a nivel de la membrana de la célula. ¿Sí? A nivel de la célula, para que haga esa dependencia y cambie la forma, el cambio de la forma de la célula, hay movimientos bioquímicos que se inician con la reducción de una nada, que ahorita meterse al pH, ¿no? Porque hay cosas que intervienen. Cuando esto ocurre, se activa ¿quién es? Una enzima que se llama adenil
Al reciclarse, ¿qué va a cambiar? ¿Qué cosa? ATP. ATP cíclico. Cuando esto se da, ¿qué es lo que va a ocurrir? Condensación y fusión covalente con la. ¿Esto que nos va a ocasionar? La polimerización de la tubulina. Y consecuente el cambio del cito y consecuentemente el cambio de la forma. Este fenómeno que se ha visto acá es fenómenos bioquímicos fundamentales que se da en el rodamiento, en la diaperesis, en la ingestión, cuando va a parasitar al gel. ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. Ahí está el endotelio muscular. ¿Any question? ¿Alguna pregunta? ¿Me estás filmando la espalda? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Entonces, si bien es cierto que estas son las interleuquinas o pirógenos endógenos que activan el endotelio vascular, también existe en un proceso inflamatorio otros mediadores que permiten mayormente activar al endotelio vascular. Por eso C5A fundamentalmente, C3A, histamina, quininas y los derivados de fibrinolisis y otros elementos. ¿Ok? Muy bien. Estos, cuando se da, va a activarse al endotelio vascular y va a ocurrir ¿qué cosa? Diapetesis, un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque este germen ha ingresado acá. Así que la diapetesis se va para acá. ¿Qué está haciendo una fagocítica o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Fagocitar y iniciar un proceso crónico o agudo. Agudo. Para poder, ¿qué cosa? Eliminar las gérmenes. Entonces, esta célula para su y las células inflamatorias agudas en la inmunidad innata, las células inflamatorias agudas de la inmunidad innata son fundamentalmente los polinucleares segmentados. Bien, entonces acá lo integro, lo fagocito al germen y se forma ¿qué cosa? El fago lisosoma, en la cual cuando se da el fago lisosoma por exocitosis, vamos a ver la formación del fago lisosoma. Ahí está. Estos gránulos van a liberar mediadores inflamatorios. Dijimos que estos gránulos son de tres tipos: azulófilos o primarios, específicos o secundarios y partículas terciarias. Cada uno de sus mediadores, de esos mediadores o gránulos azulófilos específicos o partículas C tienen ¿qué cosa? Mediadores inflamatorios y también bactericidas que son dependientes de oxígeno y no dependientes de oxígeno. Por esa característica tienen la capacidad de eliminar a bacterias aerobias y anaerobias. ¿Ok? Pero ojo acá, también hay mediadores inflamatorios que nos pueden ocasionar daño compatibles con enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son, por ejemplo? La colagenasa, la elastasa, que pueden provocar artritis y vasculitis. ¿Estamos? Entonces, estas
este signo, este mecanismo de defensa contra bacterias en las primoinfecciones. En las primoinfecciones va a dar, ¿qué cosa? Los signos cardinales y característicos que son los 4 órganos. Calor, comenzamos. Dolor y tumor y demás. Hinchazón. Los pirógenos endógenos. Los pirógenos endógenos que son en donde están los acá. Entonces, el calor va a ser ocasionado por la interleuquina 1. ¿Por qué? Porque ese calor proviene de dónde? Porque la interleuquina 1 tiene receptores en el hipotálamo anterior. ¿En qué ubicación perfecta? En el núcleo supraóptico. Núcleo que también tiene receptores para prostaglandina P2 y que va a provocar calor. El primer signo es protestable. La interleuquina 6, donde vamos a darlo por acá, ¿les parece? ¿Qué órgano tiene esta forma? Más o menos así, ¿no? Va a ir hacia dónde? Hacia los hepatocitos el hígado para producir ¿qué cosa? La proteína de fase aguda o proteína C reactiva que se encuentra elevadas concentraciones en un proceso inflamatorio agudo. ¿Ok? El dolor evidentemente va a ser por antes del dolor el edema. Y el rubor va de la mano. Rubor significa así como el chaposita, ¿no? Así como Carlita, la chaposita. ¿Ok? Estos son productos, ¿qué cosa? Producto consecuencia de la vasodilatación. Y la vasodilatación ya sabemos que se ha dado por activación del endotelio vascular por pirógenos endógenos y además por los mediadores inflamatorios y ojo acá, fundamentalmente por también el óxido nítrico que son producto de la liberación de estos de los gránulos primarios y secundarios denominadores oxígeno independientes. ¿Ok? Entonces, el efecto del edema del tumor. Preguntas. Si es que hay activación del endotelio vascular, hay permeabilización, la concentración de volumen de líquido sanguíneo es normal o ha disminuido. Disminuye. El volumen sanguíneo de proteínas sanguíneas. Por lógico, porque ha habido. Disminuye. La situación. Ha salido no solamente C5A, sino otro tipo de proteínas por el mecanismo de exudado y transudado. ¿Cierto? Eso es lo que va a formar ¿qué cosa? El edema. ¿Cierto? Muy bien. Si que ha habido pérdida de volumen sanguíneo por proteínas sanguíneas, la viscosidad de la sangre estará normal, disminuida o aumentada. Aumentada. Normal, disminuida o aumentada. Aumentada. Significa que está más acuoso. Claro. Está más diluida, no Está más. incrementada. Está menos diluida. Porque ha perdido volumen, pues. Entonces, viscosidad. La circulación sanguínea será normal o será lenta. Lenta.
Por tanto, por estas características, la velocidad de segmentación globular debe estar incrementada o aumentada. Por eso, en clínicas y en emergencia hospitalaria, cuando colocamos un diagnóstico para ver si es inflamatorio o no, la proteína C reactiva debe estar incrementada, la velocidad de segmentación globular incrementada, para que confirme malestar, ¿cierto? ¿Cierto? Y además, chicos, el hemograma, ¿cómo será? El hemograma, ¿cómo será? Neutrofilia con predominio de Polimorfo nuclear. polimorfo nuclear. ¿Sí? Y evidentemente el tumor, las prostaglandinas, en conjunción con el edema, la presión del edema hacia los terminales nerviosos y la fijación con las prostaglandinas va a ocasionar el dolor. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Así debe eliminarse, así de esta manera, por este microambiente local, el dolor, el rubor por vasodilatación, ¿cierto? El calor normalmente es focalizado, ¿ok? Y ese microambiente se vuelve hostil para los microorganismos llamados bacterias. Por tanto, debe morirse la bacteria, Pero existe cierto tipo de bacterias. Vamos a colocarlo vamos a colocarlo acá como pirógeno exógeno a otra bacteria. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Bien? ¿Alguien acá? Del género, por ejemplo, de los estafilococos. Perdón, déjenme escribirlo bonito, ¿sí? Y no, nos van a colgar el choro tubo y van a seguir el lugar está aureus, ¿ok? Que son muy patogénicos, muy patógenos, y que tienen la capacidad evidentemente cuando invaden, a ver cómo lo hacer. ¿Ok? ¿Sí? Van a generar o liberar, ¿qué cosa? Toxinas bacterianas. Entonces, estas toxinas, normalmente cuando hablamos en la clase de antígenos, hablamos de los potenciadores del sistema inmune. Y había 3 tipos de potenciadores. Los potenciadores policlonales, porque podían activar tanto clones de células T como clones de célula B. A esos potenciadores se los conocía como mitógenos. Y la fitohemaglutinina, por ejemplo, ¿cierto? Pero en el segundo orden, hablamos de unos potenciadores monoclonales, porque solamente tienen la capacidad de activar a clones de células T, y solamente células T. ¿Podrían ser de CD8? Sí, ¿por qué no? Si son péptidos virales. ¿Hay presentación de antígenos acá? Bacterianos, bacterianos y toxinas. A estas potenciadores tipo péptidos virales, bacterianos, toxinas, que son lo que sea potenciadores monoclonales, porque va a activar, así durante se lo conoce como superantígenos.
¿Por qué? Porque van a activar solamente a linfocitos T. Bien, ese es de melococosaurios y otros géneros familiares de bacterias son compatibles con el cuadro de la sepsis. Entonces ahorita lo que estoy diciendo para ustedes es el mecanismo del shock séptico. ¿Ok? ¿Qué es la sepsis o el shock? La sepsis es una infección sistémica generalizada y el shock es el desencadenamiento final de esa infección, que significa muerte. El shock séptico generalmente llega al paciente de la UCI y muchas veces pueden morir. Por esta causa, por estos superantígenos que van a activar aquí a los clones de linfocitos T. Díganme una cosa. ¿Esto es un proceso infeccioso donde existe fagocitosis? Sí. Entonces, como mecanismo fagocítico de la inmunidad innata, estos linfocitos T deben activar a unos clones de células T inflamatorias que tengan que ver con potenciar a la fagocitosis. Esta familia son los linfocitos T helper 1. Los linfocitos T helper 1 son células cooperadoras inflamatorias que tienen la capacidad de ¿qué cosa? De producir interferón tipo gamma. El interferón de tipo gamma tiene sus receptores en una célula que tiene esta forma. ¿Cómo se llama, Carlita, esta célula? Macrófago. Más o menos como Michelangelo. ¿Ok? Y los macrófagos, cuando se unen al interferón gamma, se van a activar para producir, entre otras cosas, grandes concentraciones de TNF, factor necrosis tumoral alfa, grandes concentraciones. ¿Y cómo es que se llama al TNF? ¿Se lo conoce también como caque? Sí. ¿Y va a provocar qué cosa? Caquexia, la caquexia, anorexia, y la anorexia muerte del paciente, ¿cierto? Pero también existe, así como en el estafilococcus para justificar el shock séptico, también existe cierto tipo de bacterias que no pueden ser eliminadas. ¿Sí? No pueden ser eliminadas por dos causas. Chaposa. Por dos causas. Uno, ¿cómo se llama esta estructura? Polisosoma polimorfonuclear. ¿Sabes lo que he dicho? ¿Ah? ¿Cómo se llama esto? Polisosoma. Porque cuando la próxima semana es posible que hablemos de inmunodepresión, ¿no? Entonces ellos van a darse cuenta que no solamente el sistema inmune tiene mecanismos para eliminar bacterias, virus, hongos, parásitos, sino que también células neoplásicas, sino que también todos esos elementos que les he dicho tienen mecanismos como evaden al sistema inmune, mecanismos de evasión. Y uno de los mecanismos de evasión de alguna bacteria es impedir la formación del fagobisosoma. Uno. Y dos, hay algunas bacterias porque estructuralmente, ¿qué cosa? Estructuralmente tienen una pared lipídica muy gruesa y por tanto se impermeabilizan frente a quienes, a los mediadores bactericidas o proteínas bactericidas o enzimas proteolíticas. A ese género le llamo a lo que es Denis, tú que eres experto, familia o género o especie de Dialogicobacteria. ¿Ah? No. Digo, si es familia, género, Dialogicobacteria, tuberculosis. ¿Es familia o género? Micobacterium, tuberculosis es la especie. Género Mycobacterium. Del género. Micobacteriaceae.
Así, ¿no? Hipo. Bacterium tuberculosis la especie. Entonces, dentro del Mycobacterium hay el tuberculosis leprae o leprae. Y entre otras, legionela, klebsiella, que infecciona la SRS, el Rhodoma venereum, el Hipocampnoma venereum, Encine botonera. ¿por qué? Esa bacteria tiene esa maña, de acá, de esta. Y por tanto, suponiendo que te sea un macrófago o un Michelangelo, ¿sí le conoce a Michelangelo? Los demás asistentes estrella. Ingresa, como siempre vamos a colocarlo de color esta, porque es alcohol ácido resistente, ¿cierto? Así más o menos. Y forma el famoso que ahí queda. Entonces esta bacteria sobrevive en esa estructura que se ha formado dentro del falosoma. ¿Ok? ¿Qué es lo que se ha originado? Una fagocitosis completa, incompleta, frustrada, incompleta. Entonces se da cuando, bueno, retomamos el asunto. Cuando este asunto sí, incondicionado, ¿no? Incondicionado, fracasa, se desencadena la inflamación crónica. ¿Estamos bien así? La inflamación crónica. ¿Estamos? Cuando los mecanismos de la inflamación aguda han fallado, viene la inflamación crónica y dijimos cuando hablamos de células del sistema inmune y buscamos las funciones de cada célula, dijimos que la inflamación es crónica, sobre el perfil tipo 4 están los linfocitos TCE, linfocitos TCL4, TCL8 y los macrófagos, como monocitos, ¿cierto? Muy bien, entonces es compatible con lo que dijimos anteriormente. Esta fagocitosis frustra se da y por tanto esta célula macrófaga también se convierte en célula receptadora de antígeno, porque ya fagocito. ¿Ok? Y por tanto, como célula receptadora de antígeno, dos cosas. Uno, va a tener que producir sí o sí interleuquinas proinflamatorias, 1,6-TNF siempre. ¿Ok? Pero dirán, doctor, ¿cómo es la historia? ¿Y ese macrófago dónde salió? Ese monocito, ¿de dónde salió y cómo salió para que se convierte en macrófago? Porque ahí está el estructura fuera del vaso, ¿no? Porque se me ocurrió dibujarlo así. Acá se ve papáis. Vamos a dibujarlo acá otro, a Michelangelo. Ahí está. ¿Qué también va a ser? Y va a ir a dónde? A tejido extravascular para iniciar la inflamación crónica, para tratar de resolver ese problema. Entonces, estos, ¿a dónde van a ir? Al endotelio vascular para seguir activándolo, porque es necesario que exista más dependencia de más macrófagos y otros elementos celulares, como los linfocitos. ¿Ok? ¿Está claro? Dos. Entonces, al hipotálamo para más fiebre, al hígado para más proteína C reactiva y todos hacia abajo al endotelio vascular. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más va a hacer esta célula? Va a producir interleuquinas
3, el factor estimulador de colonia de monocitos. ¿A dónde va a ir la 3? Médula. Médula. Va a producir ¿qué cosa? Más Monocito. monocitos que va a ir hacia dónde? Al vaso sanguíneo del endotelio vascular y tomar contacto con el endotelio vascular activado para que haga diapedresis más Michelangelo. ¿Y qué cosa pase? Va a ir hacia dónde? Hacia el lugar donde está el macrófago que no ha tenido de eliminar. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Se va a acumular alrededor para tratar de auxiliar o ayudar a ese macrófago que no ha completado su rol. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más va a pasar? Dos vías potenciadores de la fagocitosis. Una vía, que esa célula macrófaga, como célula receptora de antígeno, y además esta célula dendrítica como célula receptora de antígeno, ya dijimos que tiene la capacidad de, ¿qué cosa? De producir interleuquina 12 para activar a la natural killer, y esta natural killer produce ¿qué cosa? Interferón de tipo gamma, para que active a más macrófagos y sigan sacando. Primera vía. Segunda vía, de la presentación de antígenos. Procesamiento de presentación de antígenos. ¿Cómo funciona la cosa? Esta célula tiene un HLA, que es el HLA de tipo 2. Se supone que ha procesado y ha captado algunos epítopes de quién? De este tipo de bacteria. ¿Qué es lo que va a hacer? Por las chaperonas, TAP1 y TAP2, que ya lo hablamos, va a unirse a la HLA para que sea presentado aquí al que TCR. Nunca se olviden que todo lenguaje, toda comunicación molecular, ustedes pertenecen a una generación muy excepcional. Es una generación donde la biología molecular está caminando para pasos agigantados y a una velocidad increíble. Y a ustedes les provee de conocimientos moleculares y tienen instrumentos y armas diagnósticas y de tratamiento increíbles. Son generación de la revolución, no solamente de la biología molecular, y la medicina que camina al compás de la biología molecular, como se queda de la tecnología. Comunicados en tiempo real con un aparatito de esos, si quieren a París o a Taiwán, en tiempo real. Comunicación de la información, revolución, que en tiempo real tiene toda la literatura que está en el ciberespacio. Hipertexto, entonces tenemos que hablar en términos moleculares. A la época cuando yo estoy en la UNT, fotocopiadora, peor eso, peor internet, y cuando queríamos comenzar a escribir teníamos que ver así. Y el que era más pituco tenía su pájaro carpintero. Esto no cambia. Bien, entonces a los receptores de la célula T tiene una célula cooperadora CD4. ¿Por qué cooperadora? Porque es una bacteria, pues, la que entramos. Si fuese un virus, no fuese cooperadora, fuese citotóxica CD8. ¿Estamos? Pero, ojo acá, la importancia de qué familia de la CD4, la familia de los linfocitos T helper 1. ¿Por qué la helper 1? Porque la helper 1 es una célula inflamatoria.
Por tanto, va a producir mediadores inflamatorios para que potencien a la fagocitosis y trate de resolver este problema. ¿Qué mediadores inflamatorios? Por un lado, INF gamma, que va a potenciar a más macrófagos y que se sigan reuniendo, ¿ok? Y por otro lado, interleuquina 2, que va a hacer que se activen los linfocitos de CD8 para que digan, ¿sabe qué? Las células macrófagas no pusieron no resolvieron el problema, por tanto, las células de nuestras armas químicas, perforinas y granzimas, que son mediadores citotóxicos para tratar de eliminar al germen. ¿Pero llegará presentando acúmulo de células de las granzimas? No. Se quedan al interficie y se vacían alrededor donde está formando ese acúmulo de células, ocasionando ¿qué cosa? Necrosis gaseosa. ¿Y la necrosis gaseosa qué significa? Daño tisular. Lo que en las placas radiográficas de los pacientes con tuberculosis lo ven en unas cavernas es eso. Daño de tejido sano. El ergonoma está por otro lado al interior con la bacteria. Muy bien, todo este acúmulo de células, se nos conoce también con 3 nombres. Uno, células de los macrófagos, ¿no? Células gigantes, epitenoides y de langas, o también conocidas como células de cuerpo extraño. Acá se encuentra Michael Angelo, porque es una langa. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Hasta acá este proceso es inflamatorio. ¿Ha resuelto el problema? ¿Ha muerto la bacteria? Por más que lo haya activado por la TGF1, por las TCD8, etcétera, a los macrófagos, ¿ha muerto la bacteria? No. ¿Ese proceso inflamatorio está haciendo daño al paciente o no? Sí. Uno, por el granuloma que se está formando, y dos, entonces debe activarse los mecanismos de cosa antiinflamatorios. Por tanto, esta CD4 activa a las familias T, linfocitos TGF2 y además esta CD4 que tiene CD25, que tiene proteína de tipo CD25 y va a activar un linfocito TGF3. Este código CD25 hace que esta célula sea reguladora. No se olviden, la expresión de células de proteína CD25 en las membranas de las células hace que la célula sea una célula reguladora. ¿Anderson? ¿Bien? ¿Anderson? Bien, estas dos células tienen la característica de producir interleuquinas antiinflamatorias. Por ejemplo, 4, 10 y ambas transforman gramos factor de crecimiento transformante beta. ¿Ok? Este factor de crecimiento transformante beta va a activar a una célula que pretende reparar el daño tisular. Estos son los fibroblastos, entran a tratar de reparar el daño tisular, pero se meten al intersticio de las células, ocasionando fibrosa, y la fibrosis es sinónimo de ojo acá, que este esquema, para
introducción. Está fiabilidad. Si estás caminando conmigo, vas a entenderlo. Pero si estás... Pero entonces, este esquema también es por los elementos celulares que intervienen, también son compatibles con las fibrosis autoinmunes. Fibrosis pulmonar, fibrosis hepática autoinmunes. Es exactamente igual. Entonces, podríamos decirlo, que este esquema es no solamente para ¿dónde está? Para la bacteria del género Mycobacterium, vamos a colocarlo con su color. Así está bien, ¿no? Perdón. No también de cuerpo extraño, por ejemplo, perdigones, astillas, partículas de elementos extraños, género Mycobacterium. Y sino también variedades autoinmunes. Esa es la hipercelia tipo 4 o inflamación crónica. Hipercelia tipo 4 o inflamación crónica. ¿Por qué a la inflamación crónica también se la conoce como granulomatosa? Que es compatible con el daño tisular, que es compatible con los mecanismos del daño tisular de la hipersensibilidad tipo 4, conocida también como retardada, porque demora que pase todo este proceso para que se inicie y puede acompañarte meses, años y toda la vida. También se lo conoce como del tipo celular. ¿Por qué celular? ¿Interviene inmunoglobulinas? No. Por eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de Esos mediadores de que van a ser la fibrosis son los que también actualmente el rechazo de órganos trasplantados. No. En el rechazo crónico. Solo en el rechazo crónico. Ahora bien, en la inflamación aguda, a diferencia de estas, no solamente por las células que intervienen y las interleuquinas que intervienen, y la diferencia que acá en la inflamación aguda existe reparación del daño celular por las fibras fibroblásticas y colagénicas, mientras que en la inflamación de tipo crónica no hay reparación, al contrario, hay fibrosis. ¿Está claro? ¿Está claro? Tarea para ustedes entonces. La clasificación y en qué células expresan receptores. ¿Está claro? Miren, hemos hecho una clase, 2 o 3 clases, ¿no? En muchos